Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, materia Nutrología, profesora Cruz Lugo Gabriela, alumnas Martínez Parra Daniela y Saucedo Valle Elizabeth, tema dietética. Dieta es un plan nutricional que debe seguir una persona para estar correctamente nutrido. Cubre las necesidades básicas, evita el riesgo de mala nutrición y contribuye a un bienestar físico, psíquico y social. FAO nos menciona que la dieta es una mezcla de alimentos sólidos y líquidos que un individuo o grupo de personas consume. Su composición depende de la disponibilidad de los alimentos, su costo, los hábitos alimentarios y el valor cultural de estos. La dieta es todo aquello que consumimos de alimentos y bebidas en el transcurso de un día. ¿Qué es una dieta modificada en consistencia? Son dietas modificadas en su textura y se le llama dietas modificadas en su consistencia también. Se pueden encontrar ambas formas como definición. Estas son dieta de líquidos claros, dieta de líquidos generales, dieta de purés, dieta suave y dieta blanda. Plan de alimentación modificado en consistencia. Las dietas líquida, suave, blanda y en puré permiten que el enfermo consuma alimentos adecuados a su patología. Sin embargo, en ocasiones no cubren los requerimientos de la persona y pueden necesitarse complementos a la dieta. Dieta de líquidos claros. Son líquidos electrolitos, energía en forma de alimentos de fácil digestión. Proporciona un mínimo de residuo intestinal. Los líquidos deben tener una osmolalidad máxima de 250 miliosmoles por litro. La insuficiencia nutricional de esta dieta es que está formada por soluciones y por emulsiones de gran volumen. Son de escaso valor biológico. Estas dietas van a ser insuficientes en cuanto a contenido calórico y nutrientes esenciales. La vitamina C, cuando se usa en grandes cantidades generosas, el jugo de las frutas y vegetales crudos. El calcio cuando no se agrega leche y el fósforo ausencia de carne y leguminosas. Los alimentos recomendados. Los alimentos con base en líquidos claros consisten en infusiones, jugos de fruta colados, agua de fruta, nieve, paletas heladas de agua, caldo, consomé y gelatinas. Las indicaciones es que se utiliza como primera etapa de alimentación oral después de una intervención quirúrgica, una preparación para el examen de colon o cirugía de colon y para diarrea aguda de corta duración. La composición de la dieta líquida clara. Las calorías son 600 kilocalorías, proteínas 8 gramos, grasas 3 gramos, hidratos de carbono 130 gramos, sodio 38 miliequivalentes y potasio 16 miliequivalentes. El contenido energético de esta dieta es inadecuado. No se debe utilizar por más de 48 horas y la concentración de hidratos de carbono simples en estos alimentos utilizados pueden causar problemas en el balance hídrico, produciendo náusea, vómito y diarrea. En este caso va a ser necesario diluir los líquidos para disminuir la osmolalidad. Dieta de líquidos generales. Provee líquidos, energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono en alimentos de fácil digestión, salvo a las personas que son intolerantes a la lactosa y provoca un mínimo de residuo intestinal. Indicaciones. Periodo de transición entre la alimentación de líquidos claros y la dieta blanda. Sujetos con alimentación mixta, parenteral y oral. Problemas de deglución y masticación y problemas inflamatorios del aparato gastrointestinal. Los alimentos recomendados son leche, gelatina, yogur natural, jugos colados, jocoque, nieves, huevo, paleta de agua, cereales cocidos no integrales, infusiones, verduras cocidas coladas, café, sopas crema, agua de sabor, caldos, caramelos, consomé, miel, crema, azúcar, margarina, sal, helado y pimienta. La composición es un contenido energético y nutrimental inadecuado en niacina, ácido fólico y hierro. Se suplementa con vitaminas y nutrimentos inorgánicos y se usa durante más de 2 semanas. El contenido nutrimental aproximado es de 2.325 kilocalorías
en proteínas 76 gramos, hidratos de carbono 317 gramos y lípidos 86 gramos. El alimento se puede modificar cuando el paciente es intolerante a la lactosa, el paciente tiene hipercolesterolemia y el paciente requiere de cambios en el contenido de sodio y cafeína. Dieta de purés. Es un plan de alimentación con consistencia de puré que provee una alimentación completa. Está basado en alimentos de preparación de puré de diferentes consistencias. Las indicaciones van a ser que se incluyen alimentos líquidos en puré y colados. Se utiliza en pacientes con dificultad para masticar. A esto se le llama disfagia. Con trastornos de deglución por debilidad o falta de coordinación en la musculatura de la cavidad oral o faringe. También para problemas esofágicos que no toleran alimentos sólidos pero tienen problemas esofágicos. Y para niños pequeños. Puede emplearse en esta dieta también en postoperatorio de intervenciones quirúrgicas orales o esofágicas, o después de una radiación de la región oral o faríngea. El objetivo principal de esta dieta consiste en proporcionar alimentos que no precisen masticación y resulten fáciles de deglutir. No carece de nutrientes, y el dietista va a controlar la ingesta de nutrientes y modificar la dieta añadiendo suplementos o actuando entre las comidas si la ingesta de esta es insuficiente. Los alimentos recomendados son arroz o pasta, sopas, caldos, consomés, leche, yogur, queso derretido en salsa, jugos y purés de verduras colados, jugos y néctares de frutas colados, cereales cocidos en puré, leguminosas en puré, puré de papa, nieve, carne o pescado, hígado, huevo tibio, mantequilla, margarina, aceite, paleta helada, gelatina, azúcar, miel, jalea, especias o helado. Composición. La cantidad de calorías, vitaminas y minerales suelen ser modificados conforme a la necesidad de cada paciente y a la patología que está viviendo. Los aspectos prácticos, para obtener la consistencia apropiada del puré va a tener que ser con ayuda de líquidos, lo que va a facilitar la deglución. Agregar suficiente crema, aceite, margarina, miel o azúcar para aumentar la densidad energética, si las recomendaciones del paciente lo requieren. El contenido nutrimental aproximado es energía 2580 kilocalorías, proteínas 80 gramos, hidratos de carbono 430 gramos, lípidos 60 gramos, colesterol 360 miligramos y fibra dietética 25 gramos. Dieta suave. La dieta suave provee una alimentación completa con alimentos sólidos de consistencia suave. Indicaciones. El objetivo de esta dieta es proporcionar alimentos con elevado contenido en agua, que resulten fáciles de masticar y deglutir. Va a ser adecuada para pacientes con cirugía de cabeza y cuello, problemas dentales de masticación o de deglución que no requieran dietas picadas o en puré, pacientes con varices esofágicas, estenosis del tracto gastrointestinal y pacientes que progresan desde nutrición enteral a parenteral hacia alimentación sólida. La insuficiencia nutricional de esta dieta es normalmente el valor nutricional es adecuado, pero se puede modificar de acuerdo con las necesidades del paciente, con suplementos nutricionales. Alimentos recomendados. Se pueden incluir los de una dieta normal, preparados de manera en que su consistencia sea suave, es decir, al horno, hervidas, vapor y carne molida. Los alimentos recomendados son sopas, bebidas, carnes, grasas, leche, almidón, verduras, frutas y postres. Los alimentos que se deben evitar son aquellos que puedan lastimar la garganta, como papas fritas, galletas, bolillos, nueces tostadas y cacahuates. La composición puede variar el contenido de fibra dietética cuando causa distensión abdominal y producción de gases. El contenido energético y nutrimental va a ser adecuado y puede modificarse según las necesidades de cada paciente. El contenido nutrimental aproximado es el siguiente: energía 2000 kilocalorías, proteínas 92 gramos, hidratos de carbono 300 gramos, lípidos 60 gramos,
colesterol 200 miligramos y fibra dietética 30 gramos. Dieta blanda. Incluye alimentos con muy pocas grasas o aceites, especias, condimentos y con contenido en fibra ligeramente bajo. Limita o elimina el café descafeinado, otras bebidas que contengan cafeína y bebidas alcohólicas. Se ofrecen comidas de pequeño volumen hasta que se establece la tolerancia al alimento sólido. Las indicaciones es que se utilice en el periodo de transición entre el plan de consistencia líquida, la alimentación enteral, parenteral o mixta y la dieta normal. Procesos inflamatorios del aparato gastrointestinal como gastritis, úlcera o colitis e intolerancia de lípidos. Alimentos recomendados. Estos deben estar preparados a la plancha, hervidos, estofados, asados o al horno con la mínima cantidad de grasa o aceite. Especias, condimentos, café y bebidas con cafeína con discreción. Y la dieta blanda va a contener suficiente fibra dietética, y esta solo se reduce cuando el paciente presenta síntomas de intolerancia o en dietas específicamente restringidas. Los alimentos que se van a excluir son chiles, pimienta negra, pimentón, curry, jitomate, especias concentradas y bebidas alcohólicas. La insuficiencia nutricional, pues esta es adecuada en nutrimentos y no requiere de suplementación, a menos que el paciente no ingiera la cantidad suficiente de estos alimentos para cubrir las recomendaciones y las necesidades de él. El contenido nutrimental aproximado es energía, 2.650 kilocalorías, proteínas 85 gramos, hidratos de carbono 460 gramos, lípidos 50 gramos, colesterol 200 miligramos y la fibra dietética es de 23 gramos. Alergias alimentarias. La alergia alimentaria se va a definir como una reacción de hipersensibilidad iniciada por mecanismos inmunológicos que se producen tras la ingestión, contacto o inhalación de un alimento o de un aditivo alimentario contenido en el mismo y que engloba un espectro de síntomas que comprende desde urticaria, que es la más leve, hasta reacciones anafilácticas severas. Epidemiología. Los estudios sobre la prevalencia de la alergia alimentaria señalan que es un problema muy grande de salud pública, que afecta en torno al 1 al 3% de la población adulta y el 4 al 7% de la población infantil. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social estiman que 25% de la población del país padece algún tipo de alergia, incluida la alimentaria. La población infantil es la más afectada. Su prevalencia es de 4.2% en menores de 3 a 5 años y de 3.9% en menores de 18 años. Los principales causantes son la proteína de la leche, cacahuate, mariscos, frutos secos, huevo y trigo. Bueno, aquí en el círculo podemos dar cuenta que los alimentos están en color rosa y son los segundos factores que van a provocar alergias. En el primer lugar están los medicamentos y medios de diagnóstico. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y el Subcomité de Reacciones Adversas a los Alimentos, las intolerancias a los alimentos se dividen de acuerdo con la dietética occidental en reacciones de hipersensibilidad tóxicas y no tóxicas. Las alergias más comunes a los alimentos. Cualquier alimento que consumamos puede causar una reacción alérgica, pero el 90% de las alergias a los alimentos en los niños son causadas por solo 6 alimentos o 6 grupos de alimentos, que son leche, huevos, cacahuates o maní, nueces de árbol, soya y trigo. En los adultos, un porcentaje similar de las alergias graves se debe a 4 alimentos: cacahuates o maní, nueces de árbol, pescados y crustáceos. Las alergias a las frutas y a las verduras no son tan comunes y generalmente son menos severas. ¿Cuáles son los principales alérgenos alimentarios? Existen más de 160 alimentos que pueden provocar reacciones alérgicas. Se identifican solamente 8 alimentos alérgenos más comunes. Estos dan cuenta del 90% de las reacciones alérgicas y constituyen la fuente de los que se derivan muchos otros ingredientes. Los 8 alimentos que se identificaron fueron
leche, huevo, pescado, por ejemplo, perca, lenguado y bacalao, crustáceos, por ejemplo, cangrejos, langostas y camarones, frutos secos, por ejemplo, almendras, nueces y pacanas, maní o cacahuate, trigo y soya. Según la Agencia de Medicamentos y Alimentación, estos 8 alimentos y cualquier ingrediente que contenga proteínas derivadas de uno o más de ellos se encuentran designados en la ley FALCPA como los principales alérgenos alimentarios. Los síntomas de las reacciones alérgicas se pueden dividir en 4, que van a ser los respiratorios, los cutáneos, los gastrointestinales y los sistémicos. Dentro de los respiratorios entran moqueo o congestión nasal, estornudos, asma, tos, sibilancia y trastornos respiratorios. En los cutáneos, inflamación de labios, boca, lengua, cara y o garganta, urticaria, erupciones o enrojecimiento, picazón, eczema y dermatitis atópica. En los gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, cólicos e hinchazón, y dentro de los más graves, los sistémicos, un shock anafiláctico. En esta gráfica podemos encontrar que las frutas están en colores amarillos, los frutos secos en color naranja, la leche en un color morado, el huevo en azul claro y el pescado en azul fuerte. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, encontramos cada uno de ellos y la manifestación clínica, que entre ellas están las cutáneas, digestiva, asma y rinitis. Podemos darnos cuenta que los frutos secos tienen la mayor manifestación clínica cutánea y el huevo la menor manifestación clínica en rinitis. Alergia a aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios son aquellas sustancias que se añaden a los alimentos para modificar algún o varios métodos de su conservación, elaboración o preparación y variar así también las características del mismo. Los aditivos alimentarios modifican la textura, viscosidad, color, aroma o duración del alimento. La alergia a los aditivos alimentarios consiste en una reacción que el sistema inmunológico del organismo desarrolla cuando detecta alguna sustancia potencialmente peligrosa. A esta sustancia se le llama alérgeno. Los aditivos más propensos a provocar reacciones alérgicas son los colorantes y los conservantes. Algunos ejemplos son los tartrazina, que es un derivado del petróleo. Estos colorantes son azoicos y pueden estar en postres, harinas, mayonesas, zumos, pastas y dulces. Aporta tonos amarillos o anaranjados. El segundo es el glutamato monosódico, que es el sabor umami. Es un sabor semisintético y se obtiene de la sal sódica del ácido glutámico mediante la fermentación bacteriana de azúcares residuales de origen animal o vegetal. Se usa como sustituto de la sal en productos fritos, snacks, sopas en polvo, fideos chinos. Es el potenciador del sabor y puede causar un síndrome llamado el síndrome del restaurante chino. Este síndrome va a tener como signos enrojecimiento facial, sudoración, dolor de cabeza y mareos. Los sulfitos son derivados del azufre. Tienen propiedades conservantes, antifúngicas, antimicrobianas y antioxidantes. Se encuentran en comidas preparadas y deshidratadas como vino, cerveza y pan. Los benzoatos, que son bebidas carbonatadas y zumos, tienen una actividad antimicrobiana y de forma natural se encuentra en arándanos, manzanos y ciruelas. Por último, los nitritos, que son conservadores en carnes y pescados y pueden producir intoxicación y metahemoglobinemia. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición enteral y parenteral. Hay ocasiones en las cuales no se puede llevar a cabo la alimentación tradicional o esta no funciona como es debido a alguna enfermedad o trastorno que nos impida absorber bien los nutrientes de los alimentos que ingerimos.
o por alguna otra causa, como puede ser una operación. En alguno de estos casos, se debe utilizar técnicas artificiales para llevar a cabo la correcta alimentación del paciente. Esto nos lo permite realizar la nutrición enteral y parenteral, las cuales son una forma de tratamiento justamente para aquellos pacientes que no puedan alimentarse por la vía fisiológica, aunque también puede conllevar ciertos riesgos como son el contraer infecciones, neumonías por aspiración, tromboembolismo pulmonar y úlceras por decúbito. ¿Qué es la nutrición enteral? Bueno, se trata de una técnica de soporte cuyo objetivo principal es introducir nutrientes en el organismo y que el paciente pueda utilizarlos o digerirlos. Esto se lleva a cabo mediante la ayuda de una sonda. Esta sonda se va a dirigir principalmente al intestino o al estómago. Con esta técnica se evita la necesidad de que la comida pase por la boca y por la tráquea, y no va a haber movimientos voluntarios para adquirir los nutrientes, como son la masticación y la deglución. Hay diferentes tipos de alimentación enteral, se clasifican de acuerdo a la técnica utilizada. Hay técnicas no invasivas y hay técnicas invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas vamos a tener la sonda nasogástrica, la sonda nasoduodenal y la sonda nasoyeyunal. En estos tres tipos, la vía de entrada va a ser la nariz y su localización final será el estómago, duodeno o yeyuno. También tenemos a la sonda bucogástrica, que esta va a ser ingresada por el orificio de la boca y va a llegar hasta el estómago. Las sondas nasoduodenales y nasoyeyunales se pueden indicar cuando el paciente presenta algún tipo de problema en el vaciamiento gástrico o que pueda tener el riesgo de ocasionar un reflujo gastroesofágico. Dentro de las técnicas invasivas tenemos a la faringostomía, a la esofagostomía, gastrostomía y yeyunostomía. En estas técnicas la sonda va directamente al órgano en el cual se van a dirigir los alimentos para que sean digeridos y absorbidos. La pauta de alimentación puede ser de tipo intermitente. Esto quiere decir que va a estar controlada por la gravedad o por alguna bomba de infusión y se va a llevar a cabo durante 20 a 30 minutos en un lapso de 4 horas. O también puede ser continua, en la cual la administración va a ser más lenta, no va a haber ninguna interrupción y generalmente se realiza durante 20 a 24 horas. La más común, la más utilizada por su accesibilidad, es la sonda nasogástrica. En esta el paciente se le pide que al momento de que la sonda ingrese por la nariz y vaya por nasofaringe empiece a deglutir para que la sonda vaya bajando hasta el estómago. Para todas estas técnicas debemos mantener ciertas medidas para que se eviten las complicaciones. Debe haber una higiene de manos para ambas personas al momento de colocar la sonda. Debe haber una higiene oral para el paciente. Recomendar que se lave los dientes 2 veces por día. La sonda debe estar muy bien esterilizada y debemos de lubricarla antes de introducirla al paciente. Debemos mantener al paciente en una posición de un ángulo de 30 a 45 grados, media hora antes de la manipulación y una hora después, para evitar algún movimiento que pueda ocasionar una mala posición de la sonda. Dentro de las indicaciones tenemos a la anorexia, cáncer, SIDA. Dentro de las patologías digestivas tenemos a la pancreatitis aguda, hepatopatía severa, síndrome de mala absorción. En la patología digestiva quirúrgica está la gastrectomía, trasplante hepático o una pancreatectomía. En patología ORL, cáncer de cavidad oral, tumor cervical o laringectomía. También está indicada en enfermedades neuropsiquiátricas como son demencia, coma, anorexia nerviosa, enfermedad degenerativa, lesiones medulares, depresión, psicosis
y en estados hipermetabólicos, como son los politraumatizados, los grandes quemados y cuando alguno de estos presente sepsis bacteriana. Contraindicaciones en la obstrucción intestinal completa, peritonitis aguda, perforación intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal aguda grave, intolerancia por retención gástrica, isquemia intestinal o fístulas gastrointestinales, ya que cualquiera de estas va a impedir que los alimentos se absorban completamente y ese es el objetivo que necesitamos o al que queremos llegar. Esta nutrición enteral va a tener ciertas ventajas contra la nutrición parenteral, ya que es más fisiológica, tiene un menor número de complicaciones, es económica, es fácil de preparar, de administrar y de controlar, y es menos traumática. Sin embargo, también pueden existir algunas complicaciones, como son las complicaciones gastrointestinales, como regurgitación, vómitos, estreñimiento, diarrea, que pueden ser causadas por por los mismos alimentos que ingresan mediante las sondas, metabólicas, como la hiperglucemia, hipoglucemia, alteraciones hidroelectrolíticas y síndrome de realimentación o de recuperación, el cual no sé si recuerden que en nuestro primer cuestionario del caso clínico de desnutrición, nos decían qué medidas deberíamos de tomar en cuenta para evitarlo. Bueno, son varias, pero primero debemos de identificar los pacientes que tengan algún riesgo de padecerlo, que tengan ingesta insuficiente por más de 5 días, que haya una reducción en la absorción de nutrientes o que haya un aumento en las demandas metabólicas. Después eh, antes de realizar la nutrición enteral, debemos realizar una completa evaluación nutricional para ver de qué carece el paciente. Debemos evaluar valores séricos de electrolitos, de glucosa y debemos corregir cualquier deficiencia que se presente para evitar llegar al síndrome de realimentación. También hay algunas complicaciones mecánicas, que es lo que les comentaba, por lo cual tenemos que tener también ciertas medidas, porque puede haber alguna obstrucción de la sonda, puede haber sondas demasiado gruesas, malposición de la sonda por algún movimiento del paciente o mala colocación y lesiones por decúbito. También puede haber complicaciones infecciosas, en la cual la principal y que es conocido por todas, que es la contaminación bacteriana de las sondas. Bueno, en la nutrición parenteral, este es un método de soporte nutricional en el cual los nutrientes o parte de ellos se van a administrar directamente por vía intravenosa, con el fin de cubrir los requerimientos del individuo, prevenir o corregir el estado de malnutrición. Este tipo de nutrición se va a indicar en aquellos pacientes en los que no se pueda utilizar la nutrición enteral, ya sea por algún trastorno gastrointestinal o que esté afectado o que sea inaccesible. Bueno, la nutrición enteral se va a administrar principalmente una fórmula que va a contener carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, pero estas se van a administrar en sus moléculas más simples, ya que van directamente hacia el torrente sanguíneo. Esta nutrición también va a tener su clasificación, se clasifica según su vía de administración en nutrición parenteral central, que se va a ingresar un catéter dirigido a una vena de gran calibre, que en este caso el ejemplo de la imagen es la vena cava, permitiendo su administración por un periodo mayor de 7 a 10 días. La nutrición parenteral periférica, el catéter va a estar dirigido a una vena pequeña de la mano o del brazo, y aquí el paciente no debe de necesitarla por más, o sea, debe ser menor a 7 o 10 días.
y también se indica en aquellos pacientes en los cuales está contraindicado el acceso venoso central. También se va a clasificar según los componentes en nutrición parenteral total. Aquí se van a administrar todos los nutrientes, tanto macro como micro, eh, por la vía endovenosa. Y la nutrición parenteral parcial. Aquí la administración solo va a ser de algunos de los nutrientes, indicada cuando el paciente no pueda cubrir los requerimientos a través de la vía oral o de la vía enteral. Tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios para la selección de la fórmula parenteral. La solución base va a ser una combinación de dextrosa, aminoácidos, vitaminas y minerales. En el caso de las proteínas, se van a cubrir mediante los aminoácidos, va a tener un aporte del 5 al 10%, y en pacientes con insuficiencia renal se van a administrar aminoácidos esenciales, metionina, fenilalanina, valina, treonina, triptofano, histidina, isoleucina, leucina, lisina y arginina. Y para los pacientes con insuficiencia hepática se van a administrar aminoácidos aromáticos, como lo son treonina, fenilalanina, y triptofano. Los lípidos se van a cubrir mediante tres tipos de emulsiones, que puede ser triglicéridos de cadena media, de cadena larga, o puede ser una mezcla de ambos. Estas nos tienen que aportar del 25 al 35%. Para los hidratos de carbono van a cubrir alrededor del 5%, y debemos aportar como mínimo 2 gramos por kilogramo por día de glucosa para evitar la cetosis por lipólisis. En cuanto a las vitaminas, electrolitos y oligoelementos, vamos a administrar todas las vitaminas. La única que no se administra es la vitamina K. También se va a administrar fósforo, potasio, vitamina B1, vitamina B6, en caso de aquellos pacientes desnutridos o alcohólicos. Va a estar indicado cuando los pacientes tengan ayuno igual o superior a los 7 días, pacientes desnutridos, pacientes con patología crónica en los que no sea posible el aporte por vía digestiva, pacientes post cirugía, ya sea por una gastrectomía total, esofagectomía, duodenopancreatectomía o colectomía total. Va a tener contraindicaciones cuando el tracto gastrointestinal sea funcionante. En este caso, pues se puede utilizar sin problema la nutrición enteral o alguna inestabilidad hemodinámica. Las ventajas es que la absorción es del 100%, ya que va directamente al torrente sanguíneo. Eh, Principalmente la infusión continua impide el exceso de déficit de algún componente. Es muy completa, no usa tubo digestivo, lo que es útil en un grupo específico de pacientes, y no puedes generar como lesiones por las ondas o algo así. También va a tener sus desventajas, ya que se puede alterar la calidad de la mucosa, puede haber una alteración en el tránsito intestinal, puede ser más cara, ya que va a necesitar mayor manipulación y monitorización, ya que lo debe realizar una persona que esté capacitada en esto. Sus complicaciones pueden ser graves, ya que van a abarcar la vía sistémica de tu organismo. Puede haber infecciones del catéter venoso con sepsis, desnutrición, e inclusive nos puede llevar a la muerte. Y en este caso va a requerir el recambio de todo el sistema, el catéter venoso central. Algunas complicaciones también va a tener el síndrome de retroalimentación, que se define como una severa hipofosfatemia. Es más frecuente en este tipo de nutrición, en la parenteral, después de una significativa pérdida de peso. Puede haber complicaciones metabólicas con los glúcidos, puede haber hipo o hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, que es la más frecuente, y síndrome hiperosmolar. También puede haber complicaciones óseas,
como son la hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia. Puede haber complicaciones mecánicas debido a la punción del catéter, como es el neumotórax, malposición, hemotórax, embolismo aéreo, lesión del plexo braquial y del conducto torácico, ya que se puede utilizar la vena subclavia y esta es como una referencia anatómica para estos dos componentes del organismo. Puede haber enfermedad hepatobiliar, sepsis, con los microorganismos más frecuentes que son la Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus coagulasa positivo, bacterias gram negativas y el hongo Candida albicans. También puede haber complicaciones tardías como son la obstrucción del catéter, trombosis venosa y flebitis y desconexión del catéter. Y eso sería todo por parte del equipo número 5. Gracias y buen día a todos.